buenas tardes a todas y a todos ustedes. Aquí les saluda Rodolfo Gutiérrez, director ejecutivo de ACER, desde nuestras oficinas aquí en San Pablo, con el gusto de siempre, dándoles la bienvenida a nuestro Facebook Live en esta ocasión, digamos, para hablar con ustedes, para conversar, para platicar, intercambiar ideas. Y en esta ocasión, aparte de agradecerles y invitarles a que nos sigan como siempre en nuestras redes sociales, vamos a conversar sobre un tema que es de suma importancia para nuestra comunidad, y esto es salud mental. La salud mental, que sin duda ha sido un tema muy difícil de abordar, sobre todo porque culturalmente hablando somos negados a hablar al respecto, pero también porque después del COVID, y en ese sentido vamos a enfocarnos a ello, las condiciones de vida han cambiado significativamente y eso ha afectado nuestra salud mental en muchos aspectos y en muchos niveles. Hablaremos en particular sobre los efectos de la pandemia, pero también cómo se han visto transformadas nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros sentimientos y cómo los expresamos. Y a partir de eso estaremos compartiendo con ustedes también consejos prácticos sobre cómo manejar la situación, cómo cuidarnos, cómo seguir adelante. Para ello nos acompaña una invitada verdaderamente especial que ha trabajado con la comunidad en Rochester, y desde Rochester vamos a recibir sus saludos con programas dedicados a la salud mental. Se trata de Mirna Hernández, que ella es la gerente de programas de la organización NAMI, que en inglés es la National Alliance on Mental Illness, o en español Alianza Nacional para Enfermedades Mentales. Mirna, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te lo agradezco de todo corazón. Y para comenzar, por favor, si nos das una breve introducción de quién eres tú, y de tu trabajo en NAMI, desde cuándo trabajas allí y por qué te interesa este trabajo. Y de nuevo cuenta, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Primero que todo, quisiera agradecer a las personas que nos están escuchando y dar un saludo especial y cálido a la comunidad hispana, especialmente en estos momentos. Bueno, mi nombre es Mirna Hernández López. Yo soy de México, del estado de Jalisco, cerca de la ciudad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, Jalisco en especial. He estado aquí en Rochester llegué a Estados Unidos desde el 2008 por cuestiones de trabajo de mi esposo y bueno, una historia no tan larga tuve que empezar mi trabajo aquí en Rochester como voluntaria hasta que tuve la oportunidad de trabajar y entonces fue cuando me uní a diferentes organizaciones, específicamente no en el campo de la salud mental, pero siempre trabajando probablemente sin saberlo en la salud mental. Empecé en el campo del fitness, del ejercicio. Como todos nosotros cuando vamos a otro país tenemos ese choque cultural y yo necesitaba ocuparme en algo y de alguna manera encontré un espacio y eso me dio la oportunidad de empezar en la salud mental. Realmente el trabajo que he hecho estuve en algunos gimnasios y también estuve en el Crisis Center, que es un centro de crisis mental aquí en Rochester, el cual me entrenó y me dio la oportunidad de poder aprender todo esto de la salud mental. Quiero aclarar que yo no soy una profesional con título de salud mental, pero sí soy una persona que ha trabajado con pacientes en condiciones bastante críticas de salud mental, en crisis específicamente, y que he sido entrenada en distintos programas para poder ayudar a las personas a saber qué decir y sobre todo apoyar de alguna manera, ¿no? En NAMI los servicios que ofrecemos pues realmente son servicios de apoyo, no son servicios de psicología, no son servicios de terapia, ni de tampoco psiquiatría, ni medicamentos, son servicios que están inclinados a la experiencia. Las personas que han vivido la experiencia de salud mental son las personas que trabajamos en NAMI, somos las personas que podemos acompañar y entender un poco más lo que es el camino de una condición o una enfermedad mental y que podemos de alguna manera compartir nuestra experiencia y qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y eso es principalmente nuestro trabajo. Entonces, estoy trabajando aquí en NAMI desde ya casi 3 años y me apasiona mi trabajo, me encanta sobre todo porque me ha hecho voltear hacia mí misma y saber que yo también tengo mucho que trabajar todavía y eso es un trabajo diario y que nunca se va a terminar. Muchas gracias, Mirna. Fantástica
introducción y me acuerdo la primera vez que platiqué contigo, sí estabas practicando lo del ejercicio y tienes mucho ese interés de traducir tu trabajo en servicio comunitario y ahora que estás aquí con NAMI, me da mucho gusto y debo decir que la profesionalización no viene necesariamente de las aulas, a veces también se adquiere en la práctica cotidiana y entiendo que tu trabajo ha sido muy valioso para muchas gentes que han hablado de ti. Nada más para completar, NAMI es una alianza nacional. Tiene un capítulo aquí en Minnesota. ¿Y a qué tipo de gente sirve? O sea, no solo latinos, porque escuchamos hablar español, pero sí sirve a qué grupo sirve. NAMI es una, y gracias Rodolfo por aclararlo, NAMI es una organización nacional en Estados Unidos. La organización nacional nos provee de programas y nos provee de la estructura, pero cada estado puede tener su propia agencia estatal o agencias más pequeñas dentro del mismo estado. Entonces, son tres tipos de estructuras. Es NAMI nacional, NAMI por estado y son varias organizaciones dentro del estado. Las personas que sirven NAMI, especialmente hablo de Rochester, en Minnesota, es más a la comunidad americana y empezamos ahora con la comunidad hispana y estamos volteando a ver a otras comunidades para brindar los servicios. Necesitamos líderes comunitarios porque nosotros no podemos hacer el trabajo solos y estamos trabajando para poder llevar servicios a la comunidad vietnamí, a la comunidad china, a la comunidad somalí, que son las comunidades de alguna manera que se han acercado y han tenido el interés de decir, hey, nosotros necesitamos servicios, porque sabemos lo difícil que es, sabemos que ya de por sí el tema de la salud mental es difícil acceder a los servicios en inglés, pues ya no digamos tener la información en español o en otros lenguajes. Claro, muchas gracias por completar la información. Y antes de comenzar, nada más quiero invitar a toda nuestra audiencia, como siempre, a que participen. Sus comentarios, sus preguntas son también parte de lo que alimenta esta conversación, pero sobre todo con la intención de poder contribuir a ayudar, digamos, a resolver las dudas que puedan tener. Por eso tenemos aquí ahora a Mirna, que nos va a ayudar con toda la experiencia que tiene ella y para poder seguir adelante. Por otro lado, también NAMI es una organización en la que todos podemos confiar. Para mí ha sido un parteaguas conocer a la gente que trabaja en NAMI, todos muy profesionales y además con la entera confianza de que toda la información que ustedes llevan a NAMI es confidencial y se queda en NAMI. Entonces, por favor, si de alguna forma tienen la necesidad de tener un acercamiento para preguntar, para pedir recursos, no lo duden. NAMI es una excelente fuente de apoyo para nuestras comunidades. Y pasando ya ahora sí a nuestro tema. Recordarás, Mirna, que hace unos años padecimos una de las pandemias más digamos, espantosas en los tiempos recientes en la historia de la humanidad. Esa fue la del COVID-19, que ahora nos dicen que ya es cosa del pasado, que bueno, ya terminó y sin embargo, bueno, sigue viva con nosotros. Digamos, la presencia del virus está todavía aquí con nosotros. Tenemos también todavía casos que se reportan, si bien es cierto que las variantes son menores, pues ahí están, pero sobre todo seguimos experimentando secuelas de quienes nos hemos enfermado, en algunos casos, secuelas físicas y mentales. En algunos eh, casos serios, digamos, las secuelas físicas se traducen en lo que se llama ahora el COVID persistente o COVID prevalente y entre otras de las consecuencias se encuentra también que ahora muchos de nosotros nos da miedo salir todavía, nos seguimos aislando, nos confinamos. Hay familias que pasan 24 horas en sus casas, incluso prefieren trabajar remotamente y cosas por el estilo. Muchos de nosotros preferimos todavía seguir trabajando desde casa. Hay muchas personas que por sus trabajos no pudieron quedarse en casa y permanecieron siempre lejos de sus seres queridos. Eso fue como parte de esa, digamos, normatividad que se nos impuso para cuidarnos del COVID. Y eso, pues, también, repito, en la salud mental tiene consecuencias. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos impactos, cuáles son esos efectos que en salud mental el COVID nos ha heredado? ¿Qué es lo que podrías decir al respecto?
Híjole, es tremendo el impacto. De hecho, se sigue investigando sobre el impacto que está teniendo todo este después del COVID, porque es un antes y un después. Realmente yo creo que vamos a ver más efectos en el futuro porque pues las generaciones fueron impactadas de diferente manera, ¿no? Si nos ponemos a pensar, había bebés, había pequeñitos que estaban a cuidado de los papás, había bebés pequeños, perdón, que iban a kindergarten o a la primaria o a otro tipo de grados. Entonces, las consecuencias realmente son muy amplias para todos los que batallamos con esta pandemia, ¿no? En cuestión de salud mental, y yo creo que aquí es un buen momento para tomar este tema sobre todo porque estamos hablando de nuestra comunidad latina, nosotros desgraciadamente no estábamos muy acostumbrados o no nos dan mucho la educación de la salud mental. Entonces, muchas veces nosotros normalizamos algunas cosas y tenemos la habilidad de la resiliencia, que es el hecho de poder seguir adelante muchas veces con las cosas. El impacto de la salud mental en esta pandemia fue increíblemente grande porque involucró también lo que fueron las relaciones familiares, lo que fueron las relaciones de trabajo, los que fueron las pérdidas, lo que fue el hecho de la interacción familiar. ¿Cuántas veces no escuchamos incluso que la violencia familiar incrementó precisamente por el hecho de que las personas estaban en el hogar juntas y no sabían realmente cómo convivir tanto tiempo juntos? Entonces, los impactos se van a seguir viendo por mucho tiempo todavía y no hablemos de los físicos y de todo lo que es la salud física porque también es tremendo. En cuestión de salud mental, yo creo que uno de los impactos más grandes que hubo fue lo que seguimos escuchando, el hecho de que se disparó la depresión, se disparó la ansiedad por muchas cuestiones, la ansiedad por pérdida de trabajo, la ansiedad por no saber cómo convivir, la ansiedad de tener pequeñitos en la casa que estábamos acostumbrados a lo mejor a tenerlos fuera por el mayor tiempo posible y que ahora ya estaban dentro y nosotros no sabíamos cómo llevar las cosas, la ansiedad por no poder ver a nuestra familia, por no poder viajar, por cancelar planes de viaje. Bueno, es infinito, ¿no? Y sobre todo también el hecho de que si usábamos cubrebocas, que si no usábamos cubrebocas, que si nos lavábamos las manos más, es algo que involucra muchísimas cosas. Entonces, realmente las consecuencias son muy grandes, pero sí podemos decir que también ha habido un impacto positivo en todo esto, que es el hecho de voltear a ver nuestra salud mental, de saber que existe una salud mental, de saber que nosotros necesitamos cuidarnos mentalmente para que podamos funcionar. Y es ahí donde creo que tenemos que ver cómo ahora en este mundo tan conectado tecnológicamente y que podemos alcanzar países y alcanzar muchas cosas, también estamos muy desconectados de nosotros mismos e incluso de nuestra familia. ¿Cuántas veces no usamos el teléfono para marcarles a nuestros hijos que están abajo, que están afuera y ya no es el caminar a ir con ellos? O sea, son muchas cosas positivas y un impacto negativo y positivo. Hay bastantes impactos, pero en la salud mental es increíble la ansiedad, cómo se disparó y lo que fueron la depresión y las relaciones sociales y familiares. Buenos puntos. Me interesaría un poco, me llamó la atención lo que dijiste, que todavía vamos a seguir sintiendo secuelas en el futuro. Esto es un dato muy importante porque en la historia de la humanidad, eventos de esta naturaleza, como lo fue, por ejemplo, la pandemia de la gripa española a principios del siglo y finales del siglo XIX, y otras situaciones semejantes, las guerras, cambian definitivamente y tienen efectos hacia el futuro. Eh, ¿Podrías elaborar un poquito más? ¿Tú qué prevés que vaya a pasar en el futuro después de esta pandemia? Porque sí, nuestra sociedad ha sido reformada, reformulada y todo lo que estás planteando apunta a un cambio significativo en el futuro. ¿Cómo ves a las futuras generaciones después de la pandemia del COVID-19? Sabes que es un tema que lo hemos platicado mucho, incluso aquí con mis compañeras de trabajo en la oficina. De por sí es muy difícil ser un adolescente porque estás encontrando tu propia identidad. Voy a hablar específicamente de esa edad, no porque las demás edades no vayamos a batallar o no estemos batallando, pero imagínate un adolescente con todo lo que conlleva, toda la tecnología que tenemos, todas las redes sociales, toda la saturación de información que hay, toda la apertura tan fácil de tantos canales.
es un tiempo tremendo, sobre todo para los jóvenes, para los chicos que están tratando de encontrarse y que muchas veces encuentran en las redes sociales un refugio que puede ser un tanto peligroso porque en las redes sociales generalmente encontramos toda la perfección, todo lo bueno que me pasa, todo lo positivo, pero pues no tendemos a compartir los malos momentos generalmente, y cuando son malos son desgarradores para llamar la atención, o sea, se van a los dos extremos, se va al extremo de lo positivo, muy bueno, y se va al otro extremo de que es lo negativo para ganar atención, ganar personas que los vean, ¿no? Creo que aquí lo más importante sería rescatar el hecho de que tenemos una gran oportunidad. La pandemia nos trajo también un regalo, el regalo de poder explorar más opciones sobre las redes sociales. No todo es negativo. Podemos tener más información, podemos acceder a temas, podemos tener más ideas, podemos explorar incluso más recursos de ayuda. Entonces, eso yo creo que puede ser una cosa que puede estar a nuestro favor, y yo sí veo que esta generación puede estar más informada. Creo que es algo que podemos rescatar de toda esta pandemia. Ellos ya tienen la facilidad de acceder a la información y pueden tener la forma de rescatar y de tomar información que necesiten para el apoyo de salud mental y de compartir cosas que nos ayuden a crecer en cuanto a la salud mental. Lo que sí nos hace falta, yo creo que como comunidad, hacer más cosas como comunidades hispana para promover precisamente todo lo que es la salud mental. Me parece que estoy de acuerdo contigo, me parece muy importante remarcarlo. Y también, para escuchar otra vez tu reflexión al respecto, es importante que lo que estás apuntando a que tenemos elementos para tener mayor cuidado de nuestra salud mental. La información fluye más rápidamente en los medios sociales. Sin embargo, también hay un elemento muy importante y quisiera preguntarte tu opinión al respecto. La Universidad de Pittsburgh, por ejemplo, reportó hace muy poco tiempo que existe una disociación más grande entre padres e hijos en los procesos de comunicación internos en la familia. Incluso los modelos de familiares de comunicación presentan mucho este fenómeno en el que los chicos o los adolescentes conversan menos con los papás, entonces se vuelven más vulnerables a depender de la información que circula en los medios sociales o entre los amigos, y muchas veces esta información no es la más apropiada. A veces incluso confunde, como recordaremos durante la pandemia, hubo esa tendencia a generar todo este pánico por la calidad de las vacunas, el efecto de las vacunas y todo aquello, que hizo que mucha gente se retractara y dijera, no me voy a vacunar. Entonces, ahorita estamos viendo este mayor aislamiento. La vulnerabilidad de la juventud es grande, eh, y existe mucho sesgo de información en los medios sociales. ¿Tú cómo sugerirías que esto pueda ser, digamos, minimizado en su efecto negativo? Porque, pues sí, efectivamente leemos cada vez más y más, pero a veces la información que nos llega no es la que nos conviene. Es todo un reto, ¿eh? Porque ahora no nada más tenemos solo las redes sociales, ahora tenemos la inteligencia artificial, que ese es un tema tremendo y es Claro. un tema que nos va a traer tanto cosas positivas como cosas negativas. Entonces, desgraciadamente, como veníamos platicando, a veces es más fácil comunicarte con los adolescentes por texto que comunicarte verbalmente. Ellos saben cómo escribir, ellos se les da un poco más el textear, entre ellos, pues, y tienen sus propios emojis, lenguajes. Pero muchas veces si tú le preguntas a tu hijo o a alguna persona que conozcas, ¿cómo estás? Bien. Y generalmente la conversación llega a un punto sin salida porque no da para más muchas veces. Entonces, lo que sí creo que es muy importante aquí es como padres seguirnos educando como responsables de adolescentes, de niños, tomar en cuenta las diferencias de la generación. Desgraciadamente, y vamos a hablar, sobre todo voy a hablar sobre mi experiencia personal con el toque cultural que eso conlleva. Nosotros venimos de un país en donde la crianza es muy diferente a esta crianza en este país, porque la cultura es totalmente diferente. Y entonces venimos a este país, ya sea con hijos o tenemos hijos cuando estamos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que tratamos de aplicar esa educación que nosotros traemos de nuestros países o de nuestra familia en hijos que tenemos aquí o que están creciendo en esta cultura que es
muy diferente a nuestra cultura. ¿Y qué es lo que pasa? Es un choque. Es un choque, ¿por qué? Porque hay algunas cosas que se permiten en nuestra cultura, hay unas cosas que aquí no se permiten, como padres estoy hablando, hay unas cosas que no son mal vistas en nuestra cultura y hay otras cosas que en esta cultura son, o sea, ni siquiera se tienen que hablar porque son, no, no pueden ser. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en la diferencia generacional. Tenemos que tener el cuidado de cómo se comunican los adolescentes. ¿Qué es un adolescente hoy que no era hace ni 5 años? O sea, no nos vayamos tan lejos. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente. Aparte, viene lo de la inteligencia artificial que abre muchas puertas y no siempre positivas. Entonces, tenemos que tener cuidado como padres de buscar los límites, porque podemos querer ser amigos de nuestros hijos, pero en ese afán de ser amigos con nuestros hijos, también podemos perder el control y después al querer retomarlo ya es demasiado tarde. Entonces, sí necesitamos rescatar muchas cosas porque eso van a ayudar a nuestra salud mental. Muchas veces no estamos en la sintonía o digamos, no estamos alertas de que la salud mental la necesitamos en cada minuto de nuestra Ah, vida. Totalmente. O sea, no es lo mismo cuando uno tiene un problema y en el trabajo, digamos que hoy fue un día estresante en el trabajo, tuviste un problema y llegas a tu casa y hay un caos en tu casa y si tienes perrito, el perrito anda corriendo y tus hijos andan por acá. Entonces, no es lo mismo cómo lo tomas cuando tú tienes un mal día a cuando tú tienes un buen día, cómo tomas eso. Cuando tú tienes un buen día y te han pasado cosas positivas, tu mente tiene más capacidad de paciencia. Cuando tienes un mal día, tu paciencia está -10, -20 o más. Entonces, eso es parte de la salud mental y hasta que no comprendamos lo importante que es la salud mental, lo mucho que ponemos, que tenemos que trabajarla, es cuando no vamos entonces a buscar esos recursos que nos van a ayudar. Esas pequeñas cosas en donde tú seas capaz de decir qué es lo más importante, la comunicación con mi hijo, la relación con mi pareja, o es más importante tal vez lo que yo estoy sintiendo en este momento que no deja de ser importante, pero que yo lo siento y lo quiero descargar de una manera que no es a lo mejor la ideal para la dinámica familiar. Entonces, son cosas que una lleva a la otra, van todas de la mano, tanto el hecho de la interacción con adolescentes, tanto las redes sociales, tanto la inteligencia artificial que ya viene pegada con todo también, ujú. como las relaciones. Y si no apaciguamos y ponemos cada cosa y cada puntito en su lugar y logramos darle un balance, entonces no vamos a poder hacer nuestra vida un poco más llevadera. La vamos a seguir, claro. Las personas Claro, con las que he trabajado y ahora estoy trabajando con un grupo de personas que les digo, podemos sobrevivir y podemos llegar a los 80 años. La cuestión es no llegar con una carga tan pesada y no hacernos el día tan miserable, llegar y por lo menos disfrutarlo nosotros y a quienes tenemos a un lado, alrededor, que esa es la idea, ¿no? Educar a nuestros hijos lo mejor que podamos y nosotros también disfrutar de esa educación en lugar de sufrirla. totalmente de acuerdo contigo, Mirna. Muchas gracias. Y definitivamente sí, el proceso de aculturación es importante para también establecer, digamos, conocimiento e identificación de las diferencias que existen entre las generaciones. Y eso siempre nos va a ayudar. Y hablando de un poco de eso, tú señalabas hace un rato que la depresión entre las comunidades se dispara. Tenemos como consecuencia del COVID, uno de los efectos sería ese. Además, la ansiedad y el no saber cómo convivir. Y todo eso relacionado con lo que vivimos a lo largo de la pandemia. Me acuerdo de la época en la que veíamos los videos y todos encerrados en nuestras casas, nuestros departamentos, enviando saludos a nuestras familias, a nuestros amigos y todo eso. Pero también una de las cosas de las que poco se habla son las pérdidas que vivimos. En ese sentido, es muy poco tocado en lo que nos tocó vivir de manera individual y colectiva, o sea, las muertes durante la pandemia y el duelo que eso implicaba sin podernos despedir de las personas que queríamos. En muchos casos hubo quien llevaba a sus familiares, a sus papás, a sus mamás al hospital y ya no lo volvían a ver. En mi caso, yo tuve que ver a mi mamá desde acá, vía video y despedirme de ella el día que falleció y no poder ir a México porque no estaba permitido viajar. Ese tipo de situaciones, ¿qué situación, digo, qué condición sugieres afecta a la salud mental? ¿Qué consecuencias tiene esto en tu salud mental? ¿Qué pasa cuando el duelo no se procesa bien? E incluso
cómo manejar la culpa que algunas personas sienten al pensar que se contagiaron o que ellos contagiaron a un ser querido o que no pudieron despedirse de ese ser querido. Híjole, ese es un tema también tremendo. Bueno, es que ¿qué tema no lo es cuando fue lo relacionamos con la pandemia, ¿no? El tema del duelo, el tema de la pérdida es uno de los temas más fuertes que tenemos todos los seres humanos. Siempre relacionamos el duelo y la pérdida con muerte. Y realmente, si nos ponemos a pensar, en la pandemia se vivieron distintos, diferentes tipos de duelo. Hubo gente que perdió su empleo y eso es una pérdida. Eso Ujú, es una pérdida y no estamos hablando de muerte. Hubo gente que perdió, obviamente, sus familias, o hubo gente que perdió su matrimonio, que perdieron su familia precisamente por esas relaciones que se generaron tóxicas en la pandemia. La cuestión del duelo es bien tremenda, primero porque necesitamos saber que el proceso del duelo es necesario, es claro. total y absolutamente necesario para vivir y ajustarnos a una nueva realidad. No es para superar porque nunca se supera. Yo creo que se ajusta a una realidad nueva. Hay veces que yo escucho mucho dentro de nuestra comunidad, es que lo vas a superar. Es que no se Ujú, trata de superarlo como nivel uno, nivel 2, prueba superada. No, esto es algo con lo que tú vas a tener que vivir. Es un ajuste dentro de tu dinámica diaria, dentro de tu dinámica que te va a impactar. Si pierdes a una persona que estaba en tu vida muy cercana y ya no la tienes, te va a impactar. En tu día a día, por lo menos en los primeros años va a ser fuerte. Después te acostumbras a otra dinámica, pero eso no quiere decir que ya la superaste. Quiere decir que ahora ya tuviste que acomodarte a una dinámica diferente. Igual que con el empleo. Cuando se quedaron sin empleo y no había trabajos a los que tú podías ir, era ajustarse a esa situación. No era, yo superé, ya que perdí mi trabajo y listo. No, es, ahora tengo que ajustar mi presupuesto, tengo que ajustar mi tiempo, tengo que aprender otras cosas para poder aplicar a otro trabajo, a otro empleo. Entonces es lo mismo precisamente con las pérdidas que sufrimos por cuestión de personas que tenemos en nuestra familia. No es superarlas, es ajustarte a una realidad en donde ya la persona no está. Y eso merma muchísimo la salud mental, porque si bien muchas veces hay frases muy trilladas que yo estoy aprendiendo, Rodolfo, a también decir las frases que no dañan, digamos, a las personas, porque muchas veces usamos frases con el afán de ayudar, de apoyar y de alguna manera tratar de hacerle sentir a la persona que estamos con ella. Y son frases que no ayudan para nada, como el hecho de que pues es que Dios sabe por qué hace las cosas sin tomar en cuenta que no todas las personas creen en Dios. No sé, mencionar ciertos aspectos religiosos cuando no todas las personas creen en lo mismo. O decir, tú lo vas a superar alguna vez, todo pasa por algo, cuando tu dolor está siendo tan fuerte y la gente ni siquiera sabe lo que te duele. Entonces, es a volver a aprender también el lenguaje con el que tú lo vas a hablar y eso es parte de la salud mental. Tratar de vivir el duelo de una manera diferente. Imagínate, hay religiones no sé, en las que tú tienes que estar, o bueno, por tradición se acostumbra a estar con el cuerpo, se acostumbra a estar una noche, se acostumbra a estar toda la familia y en el tiempo de la pandemia no se pudo hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que esa parte quedó perdida en tu cerebro porque desde pequeñito tú has venido viendo que eso es lo que tiene que suceder regularmente cuando tú pierdes a alguien y cuando tu cerebro no es capaz de procesarlo, toma más tiempo para poder llegar al punto donde tú te sientas, es que todavía no lo puedo creer, yo siento que no pasó, yo no lo vi. Hay veces que la gente dice, es que yo no creo que esté muerto porque yo no lo vi, incluso cuando es un accidente fuerte y como sea, ¿no? Entonces se tiene que buscar un tipo de ayuda. Siempre necesitamos ayuda. La verdad es que hacer solos las cosas no quiere decir que no podamos hacerlas. Había una persona que me decía, no, pues yo sigo aquí y estoy bien. Y yo digo, está bien, sigues así, estás bien, seguiste con tu vida, pero cuando me cuenta ciertas cosas, yo noto que se pone triste y llora. Entonces, definamos qué es estar bien. Estar bien es estar funcional, que funciones aun cuando tienes una mochila cargada de emociones que no has procesado. Bueno, si para ti eso es el bienestar, pues puedes seguir con él, nadie dice que no, pero lo ideal es que tú mismo también te des la oportunidad de vivir ese duelo de una manera diferente y de que puedas de alguna manera hablar con una persona que te pueda ayudar, compartirlo, buscar un servicio de apoyo. En nuestra cultura, desgraciadamente, es como que tú le aconsejas ir a un psicólogo o tomar terapia y luego te dicen, no estoy loco.
Entonces, Exacto. es una cosa que dices, es que siempre tomamos una condición de salud mental como locura, como una enfermedad. Y aquí hay una cosa, las enfermedades mentales son diferentes a las condiciones que son por pérdida. Tú puedes tener un duelo muy prolongado y eso no quiere decir que tengas una enfermedad mental en sí. Puede ser una condición que se ha prolongado porque no lo has procesado, pero que en un dado momento, pues puedes tú de alguna manera seguir adelante y seguir con tu vida ajustándote a la nueva realidad. Entonces, dependiendo mucho de lo que es el tipo de pérdida, tú necesitas buscar ayuda y yo creo que todos en su momento necesitamos hablarlo, platicarlo y buscar el apoyo. La cuestión es qué tipo de apoyo vamos a buscar y estar abiertos y conocer más lo que es la labor de una terapeuta, de una psicóloga, de un psiquiatra, del lo bueno que es tener medicamento cuando realmente tienes una condición tan fuerte que no te va a permitir realmente seguir adelante sin él y que puede que te dé como consecuencia otro tipo de enfermedad más fuerte. Entonces, sí, creo que necesitamos todos todavía educarnos en muchas cuestiones para entender que la salud mental es parte de nuestra vida y que la enfermedad mental está dentro de la salud mental, pero también está el cuidado personal, pero también están todas esas cosas que nos ayudan a mantenernos, a controlar nuestras emociones, a relacionarnos bien, a comunicarnos de la manera que tenemos que comunicarnos para poder dar el mensaje que queremos. Me encanta lo que dijiste. El duelo tiene muchas dimensiones. El duelo cada quien lo puede manejar de manera diferente, pero también tiene un efecto en nuestra capacidad, digamos, emocional de manejarlo. No necesariamente genera una enfermedad mental, quizá un desajuste, y la importancia de hablar y pedir apoyo es grande, sobre todo porque eso implica reconocer nuestra propia necesidad de ayuda. Y pedir la ayuda es lo más importante. Y entender bien las diferencias entre salud y enfermedad a nivel físico y mental, muy importante. Muchas Ujú. gracias, Mirna. Y ahora vamos a pasar al tema que es así también un poco difícil y creo que nos interesa a todos. En lo personal, me toca liderar una organización y he estado viendo esta negación a volver a la oficina. El trabajo remoto se volvió así como una condición, a veces hasta sine qua non entre la comunidad y ya no quieren venir a trabajar aquí a la oficina. La pandemia cambió, por supuesto, la forma en que trabajamos y en muchos casos el cambio llegó para quedarse, en el sentimiento y en la conciencia de mucha gente. Para ti, ¿qué consecuencias, mira, ha tenido esta nueva dinámica en nuestra salud mental, si es que la ha tenido? Y si podrías ofrecernos algunos consejos para manejar la fatiga digital y la dificultad de desconectarnos, porque muchas veces trabajamos casi todo el tiempo al hacerlo remoto en nuestra computadora y eso causa sin duda cansancio mental y cómo podemos manejar para no estar siempre pensando en eso. Este es otro tema que es interesantísimo. Yo tengo la experiencia por mi esposo que él, un poquito antes de precisamente que se cerrara todo por la pandemia, a él lo mandaron para intentar trabajar desde su casa, desde nuestra casa, 2 días antes de que cerrara todo. Entonces, realmente ellos estaban probando y llega ese Mm, miércoles y cierran todo. Y a partir de ese día, él está trabajando todavía en casa. Entonces, mm, sí, yo he conversado con él y la verdad es que él me ha dicho, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La cosa buena es el hecho de que pues lo tienes todo ahí, estás en un espacio en donde realmente no te tienes que desplazar, no tienes que preocuparte por pagar estacionamiento, si es que lo tienes que pagar y tu oficina no lo tiene, por el tráfico, por muchas cuestiones. En tiempo de frío aquí en Minnesota, pues mm, ideal, puedes trabajar de la cintura para abajo con pijama y con tus pantuflas y tu tacita de café y nadie lo nota, ¿verdad? Tiene sus cosas buenas, pero también yo creo que desgraciadamente también hay muchas cosas negativas en esta cuestión porque no logras desconectar muchas veces, no todos. Creo que ahora ya las personas lo han manejado y lo digo lo han porque a mí me tocó trabajar en todo el tiempo de la pandemia. Curiosamente, yo estaba trabajando en un gimnasio y yo fui la única, era la única de mi casa que salía a trabajar. Y yo trabajaba como, iba manejando como en las películas esas de los zombies, que la calle estaba sola.
Entonces ujú, yo me iba al gimnasio y hacía videos y les mandaba videos y hablaba a los miembros del gimnasio. Entonces para mí realmente nunca estuve trabajando totalmente de mi casa, para él sí. La cuestión aquí es el poner límites y el poner tiempos y el poner un espacio un poco desconectado de tu lugar de descanso. Eso es lo que ha funcionado para él y un poco más confortable. O sea, el hecho de que, por ejemplo, él tiene su espacio de trabajo y él necesita desconectarse totalmente para poder descansar. Lo malo es que si se te traba algo del trabajo, tienes tu trabajo ahí abajo o ahí a un ladito, entonces vas rápido y puedes checar las cosas y puedes hacer cosas, pero eso te está tomando tiempo de tu vida personal. Es cierto, la verdad es que hay mucha gente que no quiere regresar. ¿Por qué? Por la comodidad que implica. Pero también hay otros que dicen, es que ya no aguanto estar desde la casa, es que la interacción social hace falta. Hay algo que casi siempre escucho, sobre todo cuando las personas se molestan con cierta persona o con cierto grupo, dice, yo no necesito de la sociedad, yo no necesito de nadie, yo sola me valgo por mí misma. ujú. Y yo digo, eso no es verdad, porque si no necesitas de nadie, entonces no tienes que ir a comprar cosas fuera, porque pues tú tienes tus cosas tú solita. O sea, realmente todos necesitamos de todos. Si vives en una sociedad como esta, a menos de que vivas en la luna, pues entonces a lo mejor no. Pero en una sociedad, tanto la persona que lleva las cosas a un supermercado, como la persona que te hace esa ropa que traes y que tú vas y la compras, como si no, aunque no vayas al súper y hagas tu compra ahí, la persona que te lo pone en la camioneta, quienes llevan todos esos productos, todo está manejado por personas. Entonces, claro que necesitamos a las personas. La cuestión es que probablemente la interacción social no la necesites tanto. Y ahí habemos diferentes tipos de personas. Personas que nos gusta socializar mucho y personas que no. Entonces, ahí sí, creo que a las personas que no les gusta tanto el toque humano, les ha ayudado mucho y han estado un poco más cómodas dentro de su casa, pero hay personas que en su casa realmente no se pueden concentrar. El caso, por ejemplo, más cercano que tengo es tengo dos hijos, tengo cuatro hijos, pero mis dos hijos pequeños. Uno hizo high school por internet y para él funcionó increíble. El más pequeño lo intentó y no funcionó. Él me decía, mamá, yo necesito regresar a la escuela, para mí no funciona. Entonces, es muy diferente y no podemos hablar de que es ni negativo ni positivo porque yo creo que es dependiendo de la persona. La cuestión aquí es encontrar el balance para que así como hay personas que le es más cómodo estar en su casa por el ruido y por el hecho de que se concentra, probablemente podría ir a la oficina 2 o 3 veces por semana en lugar de ir 5 veces por semana. Darse ese pequeño salto, ¿no? Pero es dependiendo y la verdad hay mucho que hacer. Para lo que preguntabas de desconectarnos digitalmente, fíjate que yo tengo el problema opuesto. A mí me mandan mensajes y la verdad es que muchas veces yo no los veo. De verdad, estoy, y no lo creen, hay veces que mis hijos me dicen, mamá, yo creo que si algo nos pasa y nos estamos casi muriendo, le vamos a hablar a papá que en lugar de hablarte a ti porque tú nunca contestas. Yo tengo lo opuesto y creo que soy a lo mejor alguien muy hacia el otro lado, pero sí, existe un sobreuso de las redes sociales. Existe este, digamos, hábito de que cada cosa que nosotros necesitemos saber, lo primero que hacemos es buscarlo y buscarlo y a veces hasta creerle inmediatamente lo que dice. Cuando tú sabes, por lo menos en mi tiempo, era los libros, eran las enciclopedias, era buscar una información, compararla con otro y poder procesarla. Ahora la información llega así, pero llega así tanto de un lugar que puede ser un lugar que tiene una información bien estructurada y una información realmente, digamos, verídica, o puede llegar algún punto de vista de otra persona que cree que lo sabe todo y que a lo mejor no es la ideal. Esto es un poquito peligroso, pero también aquí la mediación entre la comunicación que tenemos nosotros que tener tanto con nosotros mismos como con nuestros hijos nos puede ayudar. ¿De qué estoy hablando? Cuando nosotros intentamos buscar información en las redes sociales o necesitamos nosotros, vamos a decir que el cuidado personal. Yo quiero cuidarme personalmente y voy a buscar un video de cómo, qué hacer para cuidarme. Y me dan todos esos tips y me dan todos esos consejitos de cómo cuidarme. Entonces yo empiezo a practicarlos. ¿Ok? Pero me voy a otra página y me dicen, no, es que esto no es bueno. Y luego hago lo otro. O sea, necesitamos informarnos de una manera más, digamos, efectiva como para tomar esos consejos. Cuando buscamos información de educación y de recursos, estamos hablando de una cosa diferente. Pero cuando estamos buscando información sobre
¿Qué es una enfermedad mental? ¿Cuáles son los síntomas a lo mejor de la ansiedad? Y tú te metes a una página y dices, ay, uno, dos, tres, chispas, yo tengo cinco, tengo ansiedad. Y entonces tú ya te diagnosticaste, ya tú sabes que tienes ansiedad y no recurres a un recurso realmente verídico. Eso es peligroso porque entonces tú te estás poniendo tu propia etiqueta con tu propio punto de vista sobre una información que tú encontraste y no estás acudiendo a un servicio para que te diagnostiquen y te hagan una prueba efectiva. Ese es un ejemplo. La otra es lo que hablábamos de los chicos, de los adolescentes. ¿Cómo vas a tú a mejorar una comunicación? No siempre va a ser buscando los tips, los consejitos en Internet. La mejor manera es tratando de acercar y sobre todo tenemos dos oídos, escuchar, porque hay veces Ujú. que hablamos mucho y queremos decir, pero no escuchamos. Entonces, escuchar es una cosa. Ahora, los adolescentes son muy callados últimamente. ¿Cómo escuchar a alguien que casi no habla? Es ahí donde empieza todo este trabajo de empezar a acercarnos más y saber qué es lo que piensa, conocer a las demás personas y conocer cómo aprendo yo, qué tanto sé yo, para poder cultivarme más, aprender más y poder estar abierta a lo mejor a más cosas. Y entonces no nada más depender de mi móvil, depender de mi Claro, teléfono, sino también practicarlo, ir con mis hijos, caminar, darme el espacio a mí misma, socializar un poquito, decir buenos días. A mí me cuesta mucho trabajo todavía. Ese es un choque que yo tengo culturalmente hablando de los buenos días, buenas tardes, que descansen. Para mí es algo que yo hago y aunque no me contesten, digo, bueno, pues no me contestó, pues a lo mejor no era un buen día, pero es parte de lo mismo, parte de tu esencia y del cuidado que debes de tener y de la desconexión, de no ir siempre con el aparato sin fijarte que hay una persona enfrente de ti en los camiones, en los trenes, en cuando viajas en avión, cuando yo veo todas las personas, y no estoy bromeando, todas las personas cuando se suben están en sus teléfonos. De verdad, yo me pongo a ver y la única persona que no tiene teléfono o trae un bebé en brazos o tiene una mochila grande porque ya no puede usar más las manos, pero de ahí en más todos están en el teléfono buscando información. Y eso es algo que necesitamos practicar, dejar el teléfono un momento y darnos cuenta que hay más que explorar, más que un teléfono nada más. claro. No, tienes toda la razón. Yo recuerdo vívidamente el periodo de la pandemia y el aislamiento. Trabajaba desde casa. Trabajamos tres personas en casa y en realidad era cierto momento de saturación, pero también la dependencia, la necesidad de estar al tanto, por mi parte era grande y a veces mis horarios de trabajo se iban desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y a veces sin poder dormir. En ocasiones me llegaba a despertar para ver si no había llegado algo más que necesitaba mi atención. Era realmente terrible. Necesitaba aprender a desconectarme, generar un horario, una rutina. Confieso que hasta la fecha no lo he logrado. Llego a casa y sigo checando. A diferencia tuya, tú me mandas un texto, inmediatamente lo voy a ver. Pero sí, sí nos cambió mucho la rutina, ¿no? Y bueno, te reflexionaba también en la dificultad que tú planteas. O sea, hay gente que tiene un carácter más sociable, aun cuando Sócrates en su momento, digo, Aristóteles en su momento dijo que el hombre es sociable por naturaleza, homo sum politicum. eh, de todas maneras, sí hay personas que se adaptaron mucho más fácilmente a este sistema de aislamiento, de ser más ellos, individuos detrás de la pantalla y no buscar tanto el contacto con la gente. En cambio, como señalabas el ejemplo de tu hijo, habemos gentes que necesitamos sentir que estamos rodeados de otras personas y muchas veces es muy importante para mantener un equilibrio emocional y mental. Pero bueno, sí, atendamos a esa recomendación, horarios, rutinas y poderse desconectar. Reiteramos, bueno, estamos recibiendo ya preguntas, pero invitarlos otra vez si quieren participar, si quieren hacer preguntas. Por aquí tenemos algunas que antes de cerrar, antes de atender las últimas dos preguntas que tengo para ti, que a ver si los puedes, responder brevemente, ¿no? Por aquí Mari López nos dice que cómo ella sabe si lo que siente es depresión o es solo cansancio o después de la pandemia. O sea, es muy importante a veces diferenciar, ¿estoy deprimido o estoy cansado o estoy agotado física y mentalmente? Bueno, esa es una pregunta realmente que no puedo contestarla de forma profesionalmente hablando, pero mi recomendación es que acuda a buscar un servicio de ayuda. Primero, porque tanto el cansancio
como la tristeza se pueden arrastrar por muchos factores, dependiendo de las horas que trabaje, dependiendo de los horarios que trabaje, dependiendo del ambiente familiar, dependiendo del ambiente de trabajo. Entonces, eso puede ser un síntoma de a lo mejor un cansancio por trabajo o físico, porque a lo mejor sus horas de trabajo son 12 o más horas, Ujú. o puede ser un síntoma de una condición de salud mental que ya es un poquito más, digamos, profunda. Pero mi Bien. recomendación sería, si ella vive en Rochester, están varias, opciones que puede explorar, y si no, de todas maneras, yo puedo poner mi información. Está el Community Health Service. eh, Ellos tienen servicios en donde ella puede ir y puede pedir el servicio en español y puede hacer su cita, y ellos pueden hacerle una prueba, un cuestionario para saber si ella necesita un poquito más de ayuda en cuestión de a lo mejor terapia o psicología, o necesita a lo mejor a un psiquiatra que le pueda recomendar un medicamento para a lo mejor alguna condición que conlleva más biológica, pues de alguna sustancia que no está produciendo. Pero mi consejo sería ir a buscar un poquito más la ayuda profesional, porque la verdad es que los síntomas pueden ser muy similares en muchas condiciones de salud mental, y no siempre podemos realmente las personas por encima notar qué es. Sí. Definitivamente, y eso es importante, o sea, si ustedes tienen alguna duda, si no saben qué hacer, acérquense a NAMI, acérquense a hacer a nosotros, acérquense a CLUES, está también Centro, Tairón Guzmán, está también Esperanza United, que si bien en algunas situaciones se puede ofrecer el recurso directamente, lo que señalaba Mirna es podemos también ofrecer contactos con los recursos disponibles para poder atender esto de manera profesional. No confíen en quien les diga, ah, no, pues tómate un tecito de tila o un tecito de manzanilla, relájate y ya con eso se te va a pasar. No, consulten a alguien verdaderamente profesional y atiendan, digamos, esta situación. Y aquí una pregunta antes de prácticamente cerrar es, ¿cómo podría yo, pregunta Ana Castillo, hablar con mis hijos sobre el impacto emocional que dejó la pandemia sin que ellos se preocupen demasiado por mí? No vayan a pensar que estoy realmente afectado o afectada y ¿cómo me puedo aproximar a platicar con ellos? ¿Qué recomendarías? Primero que nada, yo creo que depende mucho de la relación que se tenga con los hijos. Muchas veces no tenemos una relación tan cercana, entonces hay que empezar un poquito más lento. La cuestión es primero comenzar para preguntarles cómo se sienten ellos sobre ese tema. Cuando uno empieza a platicar con las personas, no es nada más vaciar cómo me siento yo, es empezar a abrir la puerta sobre la otra persona, decirle, ¿se acuerdan de lo que pasó hace tanto tiempo? Ustedes no se sintieron mal, ustedes no pensaron, no sintieron algo especial, algo diferente, y entonces empezar por ahí. Primero ellos, que puedan decirle a ella cómo se sienten, y después que en ese momento ella les pueda compartir, entonces ya trayendo todos esos recuerdos de ese tiempo de pandemia, de todo lo que aconteció. Entonces empezar esa conversación muy suavemente. Lo que yo le podría recomendar es buscar mucha información y las palabras, sobre todo como para darles a entender, dependiendo de lo que ella sienta y de lo que ella realmente haya percibido en su cuerpo, no con el fin de nada más, digamos, decirles, es con el fin de a lo mejor pedirles una ayuda muy sutil y decirles, fíjense que yo creo que está pasando esto conmigo. La verdad es que el pedir ayuda cuando tenemos algo que está pasando en nuestra mente es muy difícil, porque a nosotros nos han enseñado que nosotros podemos con todo, y eso no va a dejar nada bueno. Entonces es empezar a decirles, fíjense que ¿se acuerdan qué pasó este tiempo? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Qué pasó con Ujú, ustedes en este momento? Y entonces ahí decir ellas, fíjense que yo he sentido, desde ese momento, me ha pasado esto, he sentido aquello. Hay veces que tenemos conflicto y que tratamos de poner las cosas reflejándole a la otra persona. Es que tú me hiciste sentir, es que tú me hiciste enojar, es que cuando hiciste esto, tú me hiciste sentir eso. Y es mejor, cuando tú hiciste eso, yo sentí esto. Entonces, siempre con el agarrarte tú como yo siento esto, no sé por qué, pero yo me siento triste o yo me siento desesperado, yo siento como que algo me falta, motivación, y quisiera platicar con ustedes sobre ese tema y empezar a hablarlo un poco a poco y buscar sobre todo el tiempo. Hay una cosa muy importante, Rodolfo, muchas veces nosotros
hacemos las cosas con el afán de compartir algo que nos está pasando, pero no todas las personas están listas para escucharlo. No todas Claro, las personas están listas para recibir esa información. cierto. Hay personas que nos comparten cosas y que nosotros no sabemos qué hacer con esa información. Y lo mismo pasa del otro lado. Hay veces que realmente cuando tú le cuentas a alguien, tienes que mentalizarte en que la persona probablemente no va a saber qué hacer con lo que tú le estás diciendo. Y al no saber qué hacer, va a reaccionar. Pero eso no quiere decir que sea en contra tuya, quiere decir que simplemente no sabe cómo abordar ese tema contigo. Entonces, primero que nada, es mantenerse uno a salvo y decir, esto me está pasando a mí y me está pasando de verdad. Probablemente mi familia no esté lista para escucharlo, mis hijos probablemente tampoco, pero yo necesito ayuda y voy a dar este paso y probablemente no lo vayan a entender, pero si ellos no lo entienden, entonces mi segunda opción es buscar una ayuda profesional, pero ¿quién me la va a dar? Empiezo a conectarme, como tú dices, hay organizaciones, hay lugares, empiezo a buscar poco a poco y la verdad es que si necesitan algo, yo estoy aquí y pueden contactarse conmigo y podemos buscar juntos la ayuda. No tengo yo todas las respuestas, pero los puedo acompañar para tratar de encontrarlas. Fantástico. Y lo mismo podemos hacer nosotros. Existen muchos recursos, cada vez más. Eh, Casi para terminar, vamos a conversar un poquitín y brevemente sobre el COVID prolongado o persistente. Muchas veces la sintomatología del COVID prolongado es muy difícil de identificar. Un dolor de cabeza que prevalece después de que tuviste el COVID pudiera ser COVID prolongado, pero en algunos casos ha ocurrido que se trata de un tumor que antes de ese momento no lo habías identificado, pero que sin embargo ahora que tus defensas se ven un poco reducidas por el COVID, el tumor cobró fuerza y entonces está generando esos dolores de cabeza. Necesitas ir a un médico, desde luego, pero cuando tú tienes esos síntomas y tú dices, ay, es que desde que pasó el COVID me siento sumamente cansado o me siento, digamos, muy distraído o he perdido incluso el sentido del gusto y del olfato, todo eso genera un peso emocional, ¿no? Y sobre todo pudiera generar o traducirse después en efectos mentales. ¿Tú qué consejos darías así brevemente a quienes sienten que no son los mismos físico o emocionalmente después del COVID? Primero que nada nadie es el mismo después del COVID y después Exacto. de todas las cosas que pasaron. Segundo, es bien importante, parte del COVID prolongado y de todo el efecto de la salud mental es un poco cuestión de pérdida. Perdimos la habilidad muchos para tener esa memoria tan rápida por una cuestión del COVID. Perdimos probablemente el hecho de querer correr o de poder correr cuando había personas que podían correr maratones y que ahora por el COVID prolongado ya no pueden hacerlo porque realmente su respiración, sus pulmones quedaron de alguna manera dañados. Primero que nada es ponerse a pensar que muchas ocasiones está fuera de nuestro control y eso es bien importante. En cuestión de salud mental tenemos lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, que es todo el mundo, porque lo que podemos controlar y ni siquiera a veces sabemos controlarlo, está aquí adentro. Entonces, estos pensamientos que tengo yo, estas emociones, este yo que tengo, lo puedo controlar. Lo que sucede afuera, no lo puedo controlar. Y ni siquiera esto, porque hay veces que ni siquiera yo soy capaz de tomar esas emociones y controlarlas porque se me van de repente, ¿no? Entonces, primero que nada, saber y estar seguro de que soy yo, soy una persona y esto es lo que va a prevalecer y me tengo que querer como me ha tocado y con lo que soy ahora. Eso es bien importante. Segundo, en la cuestión de salud mental, el COVID prolongado solo es pérdida. Realmente no podemos decir algo positivo hasta donde yo sé del COVID prolongado porque son precisamente pérdida de habilidades de alguna manera que hemos tenido y que los seres humanos siguen apareciendo cosas nuevas. Entonces, agarrar esto como una cosa que pues ahora sí que nos tocó, como nos tocó este tipo de pelo, como nos tocó este tipo de piel, como nos tocaron estas manos, nosotros no tuvimos nada que ver ni lo provocamos. Saber que lo que nos está pasando lo podemos de alguna manera controlar, otra vez buscando quién nos pueda ayudar, buscando la raíz del problema y buscando quién nos pueda apoyar para realmente saber qué tenemos. La verdad es que el hecho de querer adivinar lo que tenemos, tanto físicamente como mentalmente, nunca nos va a llevar a nada. Y la mejor opción es saber lo que tenemos y de ahí partir
con la ayuda mental que necesitamos, de salud mental, y con la ayuda de salud física que necesitamos. Y entonces, ya sabiendo que tenemos una condición, podemos trabajar con una de las dos cosas o las dos cosas a la par. Me parece excelente lo que has dicho y sin duda, si no te quieres, no puedes querer a nadie más. Y si te quieres, puedes ayudar con mayor generosidad al resto. Eso es importante y de veras cuidarse mucho es importantísimo. Tratar de identificar lo que está pasando por tu cuenta no es muy útil. Tienes que buscar la ayuda de los expertos. Ujú. Y bueno, para terminar, bueno, vamos a preguntarte, Mirna, desde la trinchera donde estás tú trabajando, eh, ¿qué recursos conoces que estén disponibles para quienes no cuentan con seguro médico o no pueden acceder a terapia frecuente? O sea, estamos hablando sobre recursos gratuitos o de bajo costo, líneas de ayuda, grupos de apoyo comunitario, talleres, plataformas en línea, etcétera, etcétera. ¿Cuáles conoces tú que puedas compartir o qué tipo de recomendación podrías dar a la gente para que se acerquen a ellos y poder tener esos recursos a la mano? En cuanto a los recursos, bueno, realmente no tenemos muchísimos recursos así como tales, y tú lo sabes, Rodolfo, desgraciadamente en organizaciones. Sin embargo, si nosotros como hispanos nos empezamos a unir en este tipo de sesiones y empezamos a formar nuestros propios grupos de apoyo, podemos lograr mucho juntos. La cuestión aquí es, hay varias organizaciones, tú lo sabes, en Minneapolis, en Saint Paul, hay varias organizaciones que tienen programas, talleres. Ustedes en hacer CLUS también tiene bastantes programas alrededor de Minnesota. Aquí en Rochester estoy yo empezando a trabajar con los grupos en la comunidad hispana para poder tener nuestros grupos de apoyo de salud mental. NAMI Minnesota acaba de abrir dos grupos. Está uno por Zoom y está otro que es en persona. La cuestión es que nos podamos animar a pertenecer a esos grupos y que podamos empezar a formarlos, porque desgraciadamente no hay mucho, porque cuando uno a veces lleva los recursos de ayuda, las personas no van. Y entonces las organizaciones dicen, pero ¿para qué me estás pidiendo dinero para tu comunidad si cuando yo te doy el dinero y te organizo, pues realmente no va la gente, siento que no tienen la necesidad? Copal es otra organización también que tiene recursos de ayuda tanto en las cities como aquí en Rochester y alrededor de Minnesota. Ustedes pueden encontrarlas. Y si te parece, podríamos agregar a lo mejor un link con los recursos que podemos nombrarles para no perder ninguna organización y los grupos de apoyo. Yo pudiera compartirlo y para que ellas puedan tenerlo o ellos puedan tenerlo, porque es muy importante, ¿eh? Ahorita que dije ellas, ellos. Muchas veces las mujeres somos más abiertas para hablar de salud mental, y este es algo así rapidito que sé que el tiempo se nos termina. La salud mental en los hombres no está muy hablada, realmente hay un tabú tremendo, y la verdad es que al hombre se le considera el proveedor principal, y esa carga por sí sola ya conlleva muchas cosas en salud mental, porque cuando el hombre empieza a perder digamos, todo ese rol de proveedor, empieza de alguna manera todo este estigma en cuestión de salud mental. Entonces a mí me encantaría que pudiéramos formar un grupo de hombres, ya sea virtual, ya sea en persona, que se pudieran empoderar para hacer ejercicio, para hacer conversaciones de salud mental, y que pudiéramos educar a nuestros adolescentes, niños y niñas sobre este tema tan hermoso y necesario. Cuenta conmigo, Irma. Yo participo. Y sí, sí es cierto, es muy difícil que con los valores culturales que venimos y vivimos podamos romper, digamos, esa inercia entre la diferenciación de género y el hombre ser más duro, entre comillas, más aparentar mayor fuerza y no hablar de temas delicados como la salud mental. Realmente sí, tienes toda la razón. Las mujeres, una vez más, muestran que tienen liderazgo para poder resolver estas situaciones y buscar respuestas. Pero estoy seguro de que también podemos iniciar ese movimiento y cuentas conmigo, sin duda. Te agradecemos muchísimo tu participación. Han sido temas muy importantes y sin embargo nos queda mucho más por hablar. Esto de generar un club de hombres, para más adelante, lo vamos a retomar y vamos a trabajarlo desde aquí junto contigo. No sé si quieras decir unas últimas palabras de despedida para la gente y Ah, ya paso yo a despedir la emisión.
Claro que sí, no, lo que quiero es invitarlos por favor, invitarlas a todos en nuestra comunidad a que podamos salir de alguna manera y unirnos para tener más grupos de apoyo y generar ese tipo de ayuda que necesitamos. No podemos esperar a que alguien nos dé las cosas, nosotros a veces necesitamos provocar ese tipo de cosas y trabajar en nosotros. Yo estoy aquí totalmente dispuesta, yo te lo compartí, Rodolfo, esto va más allá de donde trabajo, esto va más allá de lo que hago. Esto no es por dinero, esto es el hecho de que quiero, yo vivo con hombres, son 4 hijos que yo tengo y mi esposo, no tengo hijas. Tengo 3 hermanos, o sea, mi vida está alrededor de puros niños, entonces para mí la salud mental en hombres es increíblemente importante, en mujeres, en niñas, empoderemos a nuestras hijas, empoderemos a esas niñas que van a crecer y van a tener un rol importante, a esos niños que también van a tener que tomar decisiones y aquí estoy y dispuesta a trabajar y a seguir haciendo estas charlas para platicar y para compartir. Perfecto, estamos contigo entonces, Mirna. Muchísimas gracias y seguro vamos a estar en contacto. Nos volverán a ver aquí. Ustedes han visto aquí abajo, pues, está pasando una línea, un cintillo con nuestro número de contacto para la línea de ayuda y también para que nos sigan en las redes sociales. El teléfono de la línea de ayuda es el 651-304-6145 y nos pueden llamar y ahí vamos a compartir recursos. Pero también en la versión de YouTube, espero si nos compartes la liga, las ligas que estabas tú mencionando, las vamos a poner allí para que la gente pueda acceder a ellas. Y bueno, vamos a cerrar recordándoles que la salud mental es tan importante o más que cuidar la salud física. Busquen apoyo, hablen de lo que sienten, no tengan el temor, el miedo de pedir la ayuda es importante, independientemente si son hombres, mujeres o no conformes con la definición binaria del término de género. No importa, todos necesitamos ayuda y lo mejor es preguntar. Quien no pregunta no conoce, no va a recibir respuestas. Les invitamos a compartir este video para que llegue a más personas porque creo personalmente que es un tema muy importante y además las respuestas de Mirna han sido muy valiosas para poder informarnos. Y pedir ayuda no es ser débil, al contrario, es ser muy fuerte. La Ujú. salud mental es igualmente importante que la salud física y merece cuidarla. Nos despedimos esta vez y les agradecemos mucho su atención. Rodolfo Gutiérrez desde acá en San Paul, Minnesota, y le agradecemos de nueva cuenta a Mirna que nos haya acompañado desde Rochester, en Minnesota también, para hablar de un tema sumamente importante que es la salud mental después del COVID en nuestras comunidades latinas. Hasta la siguiente y repito, síganos en los medios sociales y estamos a sus órdenes. Muchas gracias otra vez, Mirna. Gracias.